Bueno, son las 9:17 de la noche de este 24 de mayo. Y ya yo tengo más o menos, no sé, como unos 6 viernes que vengo haciendo un hilo en cuanto a, eh, mostrar que en las Sagradas Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios ha expresado para que nosotros tuviésemos el conocimiento adecuado que esa guerra que él anunció en Génesis 3:15 se ha cumplido desde los siglos y se cumplirá hasta cuando el Señor restaure todas las cosas, hasta cuando sean puestos en cadenas sus enemigos y que todos sean apresados y ya los ángeles caídos estén atados y encadenados a donde Dios ha preparado cárcel para ellos, ¿no? Cuando esto ocurra y además cuando la bestia que estará sobre la tierra sea apresada, este mundo podrá tener paz. Bueno, hoy quiero conversar un poquito sobre Isaías 9. Quisiera invitarle que usted, por favor, si tiene una Biblia a la mano, abra su Biblia en el capítulo 9 de Isaías, porque quisiera, si mi Dios lo permite, y le he orado a mi Dios para que mis palabras sean las de Él y no las mías, quisiera mostrarle la conexión que hay entre Isaías 9 y el anuncio de Génesis 3:15 de la guerra que hay en este planeta desde la eternidad y hasta que todo se ha puesto en orden. Para mí es maravilloso poder entender la verdad que está contenida en las Sagradas Escrituras. Y esta verdad no es otra sino que el Señor vino la primera vez que el Señor vino fue por causa de la casa de Israel o la casa de Efraín. Esto lo he conversado en los dos últimos programas, ¿no? Y yo no sé si esto habrá quedado completamente claro, pero cuando el Señor dijo que Él había sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, se estaba refiriendo, y esto lo voy a mencionar un poquito más adelante, se está refiriendo a las 10 tribus que se salieron del orden por Dios establecido, ¿no? Esas 10 tribus que salieron del orden de Dios, por Dios establecido es la casa de Israel o la casa de Efraín, porque la otra casa es la casa de Judá. Bueno, vamos a entrar en ese tema un poquito más detallado. Entonces decía que el Señor vino la primera vez por causa de la casa de Israel o la casa de Efraín, que es lo mismo, y así se conoce al reino del norte, dividido hace muchos años, miles de años, por causa del pecado de Salomón, rey de Israel, que luego fue continuado por Jeroboam. Jeroboam fue el primer rey que tuvo, perdón, primer rey que tuvo ese reino dividido de 10 naciones aparte, ¿no? El reino del norte, el primer rey fue Jeroboam, quien continuó con la forma de pecado que Salomón había introducido. Ante todo, yo debo decir que por cuanto el reino integrado de Israel fue dividido en el año 931 a.C., y el profeta Isaías ejerció su ministerio durante un periodo que abarcó aproximadamente entre el 740 a.C. y el 700 a.C., es decir, unos 200 años después. Entonces, el ministerio de Isaías queda incluido dentro del reino dividido. Es decir, ya el reino estaba dividido cuando Isaías ejerció su ministerio. Por ello se dice que su obra para Dios fue dentro del reino de Judá, que es el reino del sur, cuya capital era Jerusalén. Pero su ministerio fue dirigido hacia el reino del norte, cuya capital era Samaria. Bien, esto nos ubica en un excelente contexto para entender lo que Isaías 9 nos está diciendo. Isaías 9 es ese famoso pasaje donde dice porque un hijo nos es nacido. Así que ponga mucho cuidado con esto para ver por qué el Señor dijo, por qué el Señor dio esa frase, por qué dijo eso, ¿no? Pongámonos en contexto.
El reino está dividido y hay dos reinos en ese momento. Antes, es decir, durante el gobierno de Saúl, luego el gobierno de David, seguido por el gobierno de Salomón, y por una parte del gobierno de Roboam, el reino estuvo integrado. Pero durante el gobierno de Roboam, el reino fue dividido. Ok, entonces, las tribus que se unieron al reino del norte, que es el reino conocido como la casa de Israel o la casa de Efraín, fueron Rubén, Simeón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José, que queda representado por Efraín y Manasés. Efraín es quizás el de mayor influencia en este grupo, y por eso se conoce también como la casa de Efraín. Y también se menciona a Leví, porque aunque Leví no poseía tierras, pues los levitas estaban dispersos por todo Israel y es con toda seguridad muy posible que ellos se hayan unido al reino del norte. Y en el reino del sur estaban también identificados como el reino de Judá, estaba formado por las dos tribus restantes, es decir, Judá y Benjamín. Los reinos fueron separados porque las 10 tribus del reino del norte siguieron el patrón de conducta impuesto por Jeroboam, quien a su vez había seguido el modelo de Salomón. Y el modelo de Salomón, fue manejado, fue contaminado, fue manipulado por las mujeres que él tuvo. El viernes pasado dijimos de dónde eran estas mujeres, todas estas mujeres que influyeron en la vida de Salomón y le llevaron, si se puede decir así, a adorar a Satanás, ya siendo viejo. Todas ellas pertenecían a los reinos desaprobados de las naciones vecinas a Israel. Yo quiero recordar que cuando yo digo los reinos desaprobados es porque estas naciones no se originaron en Dios, sino en la obra manipuladora que los ángeles caídos hicieron sobre la tierra durante milenios. Y decía yo el viernes pasado, y lo he dicho en muchos otros programas, que eh, una, una, eh, un testimonio muy gráfico y muy explícito de estas generaciones que no venían de Dios es, por ejemplo, cuando Caín es expulsado del lugar donde estaba con sus padres, sí, con Adán y con Eva, es expulsado y él le dice a Dios que cualquiera que lo halle lo matará. Y Dios le pone señal para que nadie pueda matarle, nadie que le halle pueda matarle, corroborando Dios el temor de Caín y a la vez pues confirmando la sospecha de que había una sociedad en aquella época que corría paralela a la sociedad que Dios había creado y estaba formada en el huerto del Edén. Entonces, en teoría, las dos naciones del reino del sur, que son Judá y Benjamín, le fueron fieles a Dios y en consecuencia no recibieron desaprobación. En cambio, las 10 naciones mencionadas inicialmente siguieron los caminos de perversión y de adulterio espiritual, de fornicación espiritual de las naciones por las que ellos fueron contaminadas, porque estos pueblos se metieron dentro de la nación judía, se confundieron con ellas, hicieron familias allí y se generó entonces el caos de estas 10 naciones por cuanto ellas fueron consideradas naciones perdidas o naciones gentiles. Y esto está perfectamente explicado en la palabra. Los reinos fueron separados porque las 10 tribus del reino del norte siguieron, como ya dije, el patrón de conducta de Jeroboam. Bien, entonces, este capítulo 9 de Isaías se dirige principalmente al reino del norte, quienes son llamados aquí, en esta porción son llamados gentiles. Y ya vamos a ver que sí es así, aunque ellos pues eran hijos de Jacob. Ellos deberían haber sido considerados pueblo de Israel, pero sin embargo acá son considerados como gentiles. Veamos lo siguiente, aquí dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí,
pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas, oiga, estos gentiles no son los gentiles del mundo, son los gentiles de estas 10 tribus. El pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Entendamos acá que Dios a través de Isaías está hablando al reino del norte, porque la tierra de Zabulón y Neftalí se refiere a dos regiones históricas que formaban parte de la antigua Galilea, en el norte de Israel. En el Antiguo Testamento, Zabulón y Neftalí son dos de las 12 tribus de Israel, descendientes de los hijos de Jacob. La tierra asignada a estas tribus estaba ubicada en una región fértil, estratégicamente situada cerca de importantes rutas comerciales. Notemos que ellos son llamados Galilea de los gentiles. Por eso el Señor le dijo a los discípulos: yo fui enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No se refirió a la casa de Judá, sino a la casa de Israel, que era la casa de las 10 tribus. Este anuncio de Dios no es para todo el mundo, sino para estos pueblos del Israel integrado, que se fueron por el camino de las naciones vecinas, siguiendo los pasos de Salomón y Jeroboam. Y esto como cumplimiento de la guerra anunciada en Génesis 3:15. Luego, sabiendo Dios que por su misericordia, porque Él quería alcanzar a estas 10 tribus para recuperarlas, pero estas tribus se habían involucrado con los gentiles. Entonces, cuando Él pusiera en práctica la gracia en tiempo del Señor Yeshua, esa gracia que era para la casa de Israel o la casa de Efraín, pues tendría por justicia que alcanzar a los que por naturaleza no eran pueblo de Israel, que eran los que se mezclaron con ellos, que somos pues nosotros los que en alguna oportunidad pues nunca fuimos descendencia directa de Israel, sino que pertenecemos a las naciones gentiles del mundo. Entonces, Dios consideró que cuando tratara de alcanzar a sus 10 naciones, también tendría que alcanzar a las otras por justicia. Por eso el Señor dijo que Él tenía otro redil que tenía que traer. Entonces, esta porción de Isaías 9 dice: multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten después. ¿Quiénes se van a alegrar? Pues los gentiles que fueron beneficiados ahora con la gracia de Dios y que van a ser parte de la salvación que Dios ha propuesto. Algo parecido a esto dijo Isaías también en el capítulo 26, versículo 15, cuando dice: aumentaste el pueblo, oh Dios, aumentaste al pueblo, te hiciste glorioso, ensanchaste todos los confines de la tierra. El Señor está anunciando acá que la alegría de Zabulón y Neftalí será como en el día de Madián, ¿verdad? El día de Madián, que ya mencionaremos un poquitico más adelante. Bueno, los versos 4 y 5 nos dicen lo siguiente: porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. ¿Quién es el opresor de este reino del norte, de la casa de Efraín? Pues el opresor obviamente son los ángeles caídos, pero el opresor son los pueblos vecinos, todos formando parte de las naciones desaprobadas que se involucraron con ellos, les contaminaron y ellos no fueron lo suficientemente sabios como para decir que no. ¿Mm? Pero Dios está anunciando que Él los va a rescatar, que Él le va a quitar el pesado yugo que ellos llevan encima durante 200 años, por lo cual han sido excluidos y han sido llamados Galilea de los gentiles también ellos, ¿no? Galilea de los gentiles, porque en ese lugar donde yo vivía, pues estaba la Galilea, la Galilea de los gentiles. ¿Y cómo los va a rescatar Dios a ellos? ¿Cómo los va a sacar de esa aura de pecado en la que ellos han estado metidos durante 200 años? Bueno, los versos 6 y 7 lo dicen: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
Luego dice lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Esta palabra que nosotros hemos recibido para nosotros, y de cierto pues lo es también, fue inicialmente dada para el reino del norte, para la casa de Israel, para la casa de Efraín, que es el reino de las 10 naciones que se perdieron por el pecado, se contaminaron con las naciones vecinas. Dios le está diciendo que Él lo va a rescatar y que lo va a rescatar por gracia. Así es. Bueno, volvemos a recordar estas palabras que dijo el Señor. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 10:24. Yo quiero que usted reflexione sobre esto. Porque cuando el Señor dice aquí la casa de Israel, se está refiriendo al reino del norte, al de las 10 tribus. No soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque esas 10 naciones eran las ovejas perdidas, porque ellos se contaminaron con el pecado de Salomón y luego con el pecado de Jeroboam. En cambio, la casa de Judá y la casa de Benjamín, gobernada bajo la tutela de Roboam, se mantuvieron fieles a Dios. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos, por camino de gentiles no vayan y en ciudades samaritanos no entren, sino vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bien, estos enemigos se mezclaron. Las naciones vecinas se entremezclaron con el pueblo de Israel y de esta manera contaminaron sus costumbres, contaminaron el propósito de Dios dentro de ellos. Los enemigos del pueblo de Dios se hicieron parte del pueblo judío e inclusive formaron parte del sacerdocio levítico. Ellos se hicieron parte del sacerdocio levítico. Por eso Jeremías 8:8 dice que la palabra de Dios fue cambiada, fue convertida en mentira. Léalo usted, Jeremías 8:8 dice que la palabra fue convertida en mentira. ¿Y quién la convirtió en mentira? Pues los escribas. ¿Y quién eran los escribas? Bueno, parte de ese pueblo supuestamente digno, que era estudioso de la palabra de Dios, que eran intérpretes de la palabra de Dios y que en cierta manera pues tenían un aura de santidad, ¿no? En teoría era eso, ¿no? Porque en teoría ellos pues obedecían a Dios. Pero cuando el Señor vino acá a la tierra, Él precisamente se dirigió a los escribas y se dirigió a los fariseos y los llamó hipócritas, hijos de Satanás. Este era el contexto que encontró el Señor Yeshua y la razón fundamental por la cual Él vino, porque si Él no hubiese venido, esas 10 tribus de Israel se hubiesen perdido en su pecado. Ahora, cuando Dios bendijo las 10 tribus de Israel, esa bendición para ellos nos alcanzó a nosotros, los que no formábamos parte de esto, ¿no? Bueno, Judas dijo, amado, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Yeshua, el ungido. Y el mismo apóstol Juan aseguró que el espíritu del anticristo ya estaba operando en aquel momento, ¿no? ¿Y quién podría haber traído el espíritu del anticristo sino precisamente alguien que sea anticristo, antimesías, anti-hijo de Dios? Pues los mismos ángeles caídos, los mismos descendientes de esta progenie de gente mala. Entonces, para no hacerlo un poco más extenso, voy a terminar hablando de los capítulos, de los versículos 19 al 21, para que veamos cómo Dios hace conexión. Acá Dios hace conexión con el final de los tiempos. Veamos, aquí dice, por la ira de Yahweh de los ejércitos, perdón, estoy leyendo 19 y 21 del capítulo 9 de Isaías. Por la ira de Yahweh de los ejércitos se oscureció la tierra y será el pueblo como pasto del fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermano.
Cada uno hurtará a la mano derecha y tendrá hambre y comerá a la izquierda y no se saciará. Cada cual comerá la carne de su brazo. Manasés a Efraín y Efraín a Manasés, ambos contra Judá. Vea, Manasés y Efraín pertenecen al reino del norte y Judá al reino del sur, enemigos entre ellos, ¿no? Pero cuando digo que nos está llevando el tiempo del fin, porque acá el Señor nos está hablando del día de la ira, cuando el sol y las estrellas se oscurezcan y todo el universo quede en una oscuridad absoluta, tal cual como nos dice a nosotros Apocalipsis capítulo 6. Aquí dice se oscureció la tierra, está hablando de ese momento, de la gran oscuridad que vendrá cuando el sol se oscurezca. Y también está hablando del bombardeo de los 200 millones de piedras que han de impactar la tierra durante 5 meses, porque dice, y será el pueblo como pasto del fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermano porque en ese tiempo el caballo de la violencia estará actuando sobre la tierra. Cada uno hurtará a la mano derecha porque no habrá comida sobre la tierra y tendrá hambre. Vea usted esto, por qué el Señor nos lleva desde aquel momento en que le está encomendando esa tarea a Isaías allá en el año 700 antes de Cristo? Nos está llevando de un golpe ahora al final de los tiempos, porque en ese momento se impondrá el castigo final sobre todos los enemigos de Dios que son los que han causado este mal sobre la tierra.